Segunda de Corintios, capítulo 6. Ahora entramos al capítulo 6. Hemos pasado los capítulos y los pasajes más doctrinales y casi que ya estamos iniciando en los cierres de este capítulo, perdón, de esta carta. Estos capítulos pues se vuelven ya con menos doctrina, hay un poco más de experiencias personales del apóstol, recomendaciones y diferentes cosas. Así que ya no vamos versículo a versículo, casi que pasamos los pasajes más profundos de esta carta. Eso no quiere decir que no sean valiosos, ciertamente son importantísimos todo lo que vamos a ver. Pues vamos a ver el ejemplo del apóstol, especialmente en contexto de lo que ya hemos visto. Em, Debido a lo que vamos a leer, entonces yo les recuerdo lo que acabamos de ver en el capítulo 5 o los últimos pasajes del capítulo 5. Bueno, mejor leamos el versículo 19 solamente para tenerlo fresco. Versículo 19, capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Son pasajes que muchos cristianos han memorizado a lo largo de la historia de la iglesia, ciertamente es importantísimo. Pero este es el contexto de donde viene el capítulo 6 y el capítulo 6 entonces el apóstol empieza a dar sus experiencias, su experiencia como que, o sus vivencias en una forma muy resumida, muy elocuente, muy poética. De hecho, tiene un listado que es en cierta forma poética, pero que debemos explorarlo. Es muy interesante siendo que el contexto es este. El Señor le ha encomendado el ministerio de la reconciliación y dice el apóstol a nosotros, a todos nosotros nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación si yo he sido rescatado por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? A causa de ese ministerio de la reconciliación hay luchas, hay conflictos, hay problemas. Y es eso lo que debe entender cada creyente, especialmente cada quien que se dispone a servir al Señor. La vida cristiana no es algo sencillo, no es algo a la ligera. Y ciertamente hago esta aclaración, especialmente cuando se mencionan los dolores, y lo voy a seguir aclarando, dolores, sufrimientos y dificultades que se dan en la vida cristiana y no se trata de que nosotros lo busquemos o que nosotros amemos el dolor o que nos guste el sufrimiento o que rechacemos la bendición, la paz, la salud y el bienestar. No, no se trata en ninguna manera de eso. El hecho de que nos gocemos en los padecimientos o en los sufrimientos no quiere decir que nos agraden y que despreciemos o menospreciemos las bendiciones de Dios. Todo lo contrario, de hecho, tenemos que buscar las bendiciones sabiendo que nosotros vamos a recibir bendición, tenemos que bendecir a otros, pero como creyentes es inherente simplemente el hecho de que vendrán dificultades. Es algo que tiene que suceder. Vendrán dificultades, vendrá persecución, el demonio nos perseguirá, etcétera. Vamos a entrar al versículo 1, capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores, consideren el sí, pues, esa preposición. Es como un puente. A causa de lo que acabamos de ver, a causa de esta encomienda, a causa de este llamado que es divino, Dios nos ha llamado para ser sus embajadores. El Señor Jesucristo nos ha llamado para ser sus embajadores, sus representantes en esta tierra y participar y entregar y cumplir este ministerio de la reconciliación. Esto es un llamado celestial, esto es algo divino, por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo o apóstol no de hombres, también menciona en otra ocasión, o establecido por hombres, dado por hombres, sino por Dios. Tiene un llamamiento divino. Y cada creyente, todos tenemos el llamamiento divino de participar en este ministerio de la reconciliación, que tiene que ver la enseñanza y el discipular a los creyentes y a los nuevos creyentes para que conozcan a Cristo, para que le busquen, para que perseveren en el camino del Señor. De hecho, recuerden que el Evangelio propiamente no se usaba el término Evangelio, sino el principio o cristianismo tampoco se utilizaba. El primer término o el primer nombre de lo que dejó el Señor Jesucristo es el camino. El camino, se usaba camino, con C mayúscula, ciertamente, a modo de nombre
¿Y qué quiere decir un camino? Es una forma, es una dirección, es un andar. Y de eso se trata la vida cristiana, andar, un caminar en la vida del Señor Jesucristo y perseverar en eso. Entonces es importante, hemos recibido un llamamiento santo, hemos recibido un llamamiento divino, hemos recibido un llamamiento eterno, aparte de nuestra salvación, por lo tanto tenemos una responsabilidad. Así pues, nosotros, ¿cómo? ¿Qué es lo que somos nosotros? Colaboradores suyos, colaboradores de Dios, eso es lo que somos, colaboradores de Dios. Dios es el que hace la obra, el Señor es el que se manifiesta, el Señor es el que entregó su sangre, el Señor es el que abrió camino y nos limpió de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Y por supuesto el Espíritu Santo es el que nos guía a todo esto, es el que nos dirige en todo esto. ¿Qué somos nosotros? Nosotros solamente somos colaboradores. En esto mismo nosotros vamos a tener galardón y es parte de la gloria de todo esto, porque quien hace la obra es Dios. Quien hace que la obra crezca es Dios. Quien hace que los creyentes abran su corazón, sean diferentes, crezcan y todo lo demás es Dios. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. El apóstol utiliza en otra ocasión los términos de una siembra, una cosecha, un terreno, en el cual dice el apóstol, ustedes son la labranza de Dios, nosotros solamente somos los colaboradores de Dios, pero ustedes son la labranza, o sea, solamente estamos participando en lo que nos toca, pero el crecimiento lo da Dios, al igual que en una cosecha. ¿Quién da el agua? Dios. ¿Quién da el sol para que las plantas crezcan? Dios. ¿Quién alimenta la tierra? Dios. ¿Quién da la semilla y quién hizo la semilla? Que es parte del secreto, del germinar de las plantas. La semilla es algo muy importante. Y de hecho se menciona que la semilla debe morir en la tierra para poder nacer y que nazca una planta, pero primero debe morir en la tierra. Es muy interesante todo esto y de hecho lo menciona el Señor Jesucristo sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo entienda, cómo es que tiene que morir la semilla para que pueda surgir la planta. Pero son estos misterios y todas estas cosas nos orientan, nos hacen entender. ¿Qué es lo que hace el Señor y cómo trabaja el Señor? Mientras tanto, nosotros solamente somos colaboradores. A Él le toca el trabajo, a Él le toca lo que va a hacer en cada corazón. Es voluntad de Él, propósito de Él, y si las personas entienden o no entienden, oyen o no oyen, no es nuestro problema. No somos nosotros. Es decir, lo que a nosotros nos corresponde es entregar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, es poder cumplir con la palabra del Señor de la manera más perfecta, completa, como podamos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Tomen en cuenta en qué es lo que busca dañar el demonio, ciertamente la palabra de Dios, con diferentes doctrinas, con falsas doctrinas, con falsos dones, diferentes suposiciones y por supuesto diferentes revelaciones. Cuando la misma palabra de Dios, el apóstol Juan nos dice que debemos juzgar entre los espíritus, que debemos juzgar entre espíritus, lo que es verdaderamente de Dios y lo que puede venir de otros espíritus. El apóstol Pablo dice que el diablo se viste como ángel de luz. Hay que tener cuidado, no hay que hacerle caso a todo, no debemos creerlo todo. Prueba de esto también es toda la carta de Gálatas, cuyo sentido es que el apóstol Pablo les entregó el evangelio y ellos lo recibieron felizmente, pero ¿qué pasó cuando vinieron falsos maestros? Cuando vino cualquiera, sean falsos, sean buenos, sea lo que sea, y ellos lo recibieron también y dice el apóstol, aquí es donde ustedes fallaron, ustedes tienen que aprender a juzgar, tienen que tener cuidado. Y por supuesto, no recibir a todas las personas como los grandes ungidos, como los superiores. El apóstol Pablo en Gálatas nos indica claramente si nosotros o un ángel les entrega un diferente evangelio que el que han recibido, ténganle por anatema. Esa es una advertencia muy clara que continúa aún hasta ahora. Y que muchísimas personas no han tomado en cuenta y por eso se han apartado del evangelio. Prueba de esto son los mormones y otras situaciones que se han dado. Entonces solamente somos colaboradores, ya no es que somos el centro de todo, el centro es Cristo, el propósito es Cristo, el camino que debemos seguir es el Señor Jesucristo, nuestro cambio, nuestra transformación es hacia el Señor Jesucristo, ese es el centro. De ahí lo que tenemos a nuestro alrededor son maestros, son pastores, son personas que y hermanos que van a colaborar
en nuestro crecimiento y están colaborando en nuestro crecimiento. Aunque yo ya predique, aunque yo ya enseñe, aunque yo ya evangelice, de todas maneras tengo que seguir creciendo, tengo que seguir desarrollándome. ¿Por qué? Porque todavía estoy en esta tierra y si estoy en esta tierra, el Señor quiere que todavía siga desarrollándome. Prueba de esto también es lo que aparece en el capítulo 4 de Efesios. Nuestra meta es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo ya soy así. Si no soy así, es porque necesito seguir creciendo, necesito seguir desarrollándome, necesito seguir aprendiendo. Los corintios se habían olvidado todo esto y ellos se quedaron con los dones y dijeron, bueno, ya tenemos los dones y la inspiración del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo señala uno, otro y diferentes errores. Más adelante el apóstol va a hablar sobre esas cartas difíciles y complicadas que les tuvo que dar a ellos, que eran un poco más un regaño que una alabanza porque tenían todos los dones. Tenían todos los dones, pero no sabían usarlos. Tenían el don del Espíritu Santo, pero no sabían usarlo. Y así es cada creyente, todos los creyentes. Tenemos que aprender a usar los beneficios, los dones, los ministerios y poder cumplir delante del Señor de la forma más fiel posible. Somos colaboradores, Él hace la obra, el del crecimiento, nosotros solamente somos colaboradores. Dios está rogando por medio de nosotros y es Dios quien hace la transformación. Ya lo vimos en el capítulo 3 también de 2 Corintios, este evento importantísimo donde Dios alumbra en el corazón de las personas el resplandor de su presencia en el rostro de Cristo. Entonces, todo esto tiene que manifestarse en el corazón para que la persona tenga fe. Pero aquí nos dice algo, es como una especie de advertencia muy interesante. Nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. El apóstol Pablo va a dar una exhortación. Una exhortación es una recomendación, que tengan algo bien presente, que tengan cuidado de esto. ¿Cuál es la exhortación? También a que no recibáis en vano la gracia de Dios, que no reciban en vano la gracia de Dios. Y utiliza un pasaje, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El apóstol señala esto para que tengamos siempre presente el no estar desperdiciando el tiempo, por un lado, y por otro lado, no estar desperdiciando las oportunidades que Dios nos da. En el caso de los nuevos convertidos o nuevos creyentes, es de aprovechar este momento de inicio, este momento de caminar de nuevo o empezar a caminar. Es muy importante. Y para los creyentes es muy importante el momento cuando uno tiene, llamémosle, una fe renovada en donde despierta mi fe, en donde despierta mi corazón, en donde sé en mi corazón que el Señor quiere que yo lea su palabra, busque, oiga más de Él, aprenda más de Él. Y esos momentos es donde el Señor ha tocado mi corazón. Y es a eso a lo cual Pablo se refiere. Y yo diría todo eso abarca el no desperdiciar la gracia de Dios porque Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y muchos creyentes, ¿qué pasa cuando el Señor les llama? Ah, no tengo tiempo. Ah, no tengo, no, la verdad no quiero. Ah, me aburre la palabra. Ah, me aburre orar. Qué cansado de estar orando. Tengo cosas más importantes que hacer. Y es eso, no recibir en vano la gracia de Dios. Por supuesto, en cuanto a los creyentes, el problema es recibir en vano la gracia de Dios, que Dios llevó a sus ministros, llevó a sus colaboradores, que somos nosotros los creyentes, se les presenta a ellos el Evangelio, se les presenta este ministerio de la reconciliación, llega a sus vidas, a sus casas, a tocar la puerta de sus vidas. ¿Y qué pasa? Ellos puede ser que ni siquiera lo reciben o lo reciben, pero lo menosprecian. Y por eso dice, no reciban en vano la gracia de Dios. Pero por eso me gusta a mí pensar en que también todos nosotros somos llamados a fe, especialmente cada vez que estamos oyendo la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y algo toca nuestro corazón, algo me dice, no, esto tengo que cambiarlo, esto tengo que mejorarlo, tengo que empezar a hacer más para el Señor. Aprovechar esos momentos en donde bueno, hay quienes le llaman el rema, hay quienes le llaman diferentes funciones y nosotros no correspondemos a ese tipo de definiciones. Es más cuando el Señor toca nuestros corazones y pone fe, pone cierta confianza y pone cierta dirección en nuestras vidas.
En ese momento es importante empezar a obedecer eso, empezar a obedecer esos toques del corazón. ¿Por qué? Porque esos toques se terminan. Ese es el momento aceptable. Ese es el momento donde el Señor me está llamando aquí, a que cambie, a que deje esto, a que busque aquello, a transformar mi corazón y que quiere transformar mi corazón. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, a veces es porque nos distraemos, a veces es porque no nos interesa o no nos preocupa y a veces es precisamente la maldad. Entonces, no recibamos la gracia de Dios en vano. No menospreciemos la gracia de Dios. Es decir, el Señor ha trabajado. Esto es parte del trabajo del Señor. Todas estas generaciones que han predicado la palabra de Dios es para que venga a nosotros en este tiempo y nosotros podamos recibir. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, siervos, siervas se han comprometido para que a nosotros nos llegue la palabra de Dios? No tenemos la idea, la menor idea de cuánto es el número. Dios lo sabe. Dios sabe el esfuerzo, Dios sabe el sufrimiento de ellos, todo lo que lucharon para que nosotros pudiésemos recibir la gracia de Dios, la bendición de Dios. Así que no la recibamos como que fuera cualquier cosa. Aprovechemos y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque también nosotros somos llamados a colaborar con Dios. ¿A colaborar en qué sentido? A colaborar en tocar otros corazones, tocar otras vidas, sembrar iglesias, sembrar para nuevos creyentes, etcétera. No recibamos en vano la gracia de Dios. Cuando el Señor toca nuestros corazones, hagamos, vamos a hacer. Y por supuesto, mantengamos siempre la confianza en el Señor, lo cual yo quería aumentar esto. Pues el apóstol es cierto que está hablando sobre los nuevos creyentes y que si recibieron la gracia de Dios, les exhorta el apóstol a que no la dejen ahí, que no se duerman, que no se aletarguen, que no se queden en ese cansancio o en ya no quiero hacer nada o no sé qué hacer, sino que perseveren, que sigan porque el Señor nos ha llamado para ser colaboradores de Él en este ministerio tan santo, tan importante y tan valioso. La santidad y la pureza es importante para cumplir el ministerio. Sí, por supuesto, somos santos. Más adelante va a hablar de que somos templo de Dios, pero el ministerio es reconciliar a las personas con Dios. Y para eso tenemos que luchar contra el mal. Entonces, sí, todo tipo de mal, las acechanzas del diablo, las mentiras del diablo, todo lo que el diablo pone en contra del Evangelio Santo de Cristo Jesús, lo hace precisamente para que la gente no se reconcilie con Dios. La gente no se reconcilia con Dios. Recuérdense la iglesia religiosa. Ellos dicen que creen en Jesús. Ellos ya en unas cuantas semanas viene lo que llaman Semana Santa, ¿no? Y entonces ahí hacen parodias del Señor Jesucristo, pero de verdad creen y por supuesto, de verdad han sido reconciliados con Dios. Ellos no creen en la reconciliación, porque para empezar piensan que nadie va al cielo, ninguno de ellos. Nosotros, por supuesto, que nos separamos, estamos afuera de esa iglesia, estamos excomulgados, por lo tanto nos vamos a ir al infierno. Eso es la cuestión de ellos, ¿verdad? Lo que ellos dicen. Pero aún sus mismos feligreses no van a ir al cielo, tienen que irse al purgatorio. ¿Y esto por qué? Porque no hay reconciliación. Por eso me dediqué al tema de la reconciliación. El apóstol perdón, habla una y otra vez. Estamos reconciliados con Dios, los creyentes, los que le hemos entregado nuestro corazón y hemos recibido el Espíritu Santo. Estamos reconciliados y ninguna cosa nos va a separar. Capítulo 8 de Romanos. Ninguna cosa nos va a separar de Él. O sea, nuestro ministerio, nuestro trabajo debe ser hacer entender a los creyentes que están reconciliados y que de ahí nada los va a separar. Nada los va a separar, ni siquiera el pecado. Ahora Dios trata el pecado del creyente. No trata el pecado del no creyente, trata el pecado del creyente. Pero ahí ya vienen las disciplinas de Dios, ya eso es otra cosa. Entonces, ni el pecado me separa de Dios, ni qué pantalón o qué vestido tengo yo o tienen las mujeres, usan las mujeres, como ven los legalistas que si son hermanos, no son hermanos. El problema es que están poniendo trabas a la salvación. La mujer que usa pantalón es una hija de Satanás. Así que no importa su fe, su confianza en Cristo, no importa nada para ellos.
Y todo es someter a la mujer. No se puede maquillar, no puede pintarse el cabello porque eso es del diablo y todas esas cosas son de Satanás. O solamente lo hacen las prostitutas, dicen ellos, no los legalistas. Eso es poner trabas a la salvación. El Señor Jesucristo no habló absolutamente nada de eso. Y sobre todo con el verdadero pecado, ni siquiera el verdadero pecado nos separa de Dios, porque todo eso fue cargado en Cristo. Por eso vimos el versículo 21 del 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué puedo hacer yo que va a eliminar ese acto eterno, sublime, perfecto? No puedo hacer nada. Entonces, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi compromiso de ahora en adelante? Cualquier religión que les diga usted tiene que hacer esto para ser salvo, cualquier religión que les diga usted tiene que mantenerse, sea diezmando, sea trabajando, sea tocando puertas, y si no, entonces no será salvo. Entonces ya están poniendo trabas a la salvación, porque la salvación solamente la hizo Cristo en la cruz y nos la entrega a nosotros gratuitamente, y eso es algo eterno, es para siempre. No se puede borrar, no se puede romper, no se puede quitar. Pero las desviaciones que pone el diablo nos hacen entrar en un letargo o en una constante pena. De seguro el Señor está enojado conmigo, de seguro el Señor está molesto conmigo, el Señor tiene desconfianza de mí y diferentes cosas. ¿Para qué? Para hacer división, hacer división. No es reconciliación. Cuando no hay reconciliación es porque la doctrina se ha perdido, es porque la doctrina se ha tergiversado y por supuesto habrá condenación. Y mayor condenación para los que enseñan, pero qué bueno fuera que solo ellos se condenaran. Todos los que se pierden lastimosamente y se dejan llevar, se dejan resbalar, irán también a condenación. Lastimosamente, por eso no hay que recibir la doctrina, no hay que recibir la gracia de Dios en vano. Hay que actuar, hay que perseverar. Sí, hay que trabajar, hay que mantener, hay que pagar una casa, pagar vehículos. Está bien, hay que hacer todo eso, pero hay que perseverar en la palabra del Señor, porque si no vienen letargos, vienen desviaciones, somos presa del diablo, falsas doctrinas y diferentes cosas. Hay muchísimos ejemplos que podemos hablar, pero tenemos que seguir avanzando. El apóstol dice, versículo 3: como colaboradores, pues esto es de lo que está hablando y seguirá hablando en todo este pasaje, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos. Existe otra versión, fue la única otra palabra que encontré. En lugar de recomendamos, es como estamos acreditados. El apóstol Pablo se refiere a eso. Tenemos como credenciales fidedignas, es lo que quiere decir. Es decir, hay seguridad en nosotros como ministros de Cristo. Y esto es debido a qué? Debido a que han entregado la palabra pura, más adelante lo va a mencionar, es porque han sufrido por Cristo, es porque han perseverado en la fe, es porque han tenido paciencia, y todas estas son pruebas de un ministerio y de ministros que de verdad aman al Señor y están cumpliendo con su ministerio. Es muy fácil ver ahora a los ministros o pseudoministros que lo que buscan es la ganancia y lo que buscan es el dinero y enriquecerse. Por supuesto, visten al evangelio como que todos en el evangelio de ellos y en la iglesia de ellos y bajo la unción de ellos, entonces serán enriquecidos. Y ciertamente esto es falso, porque ni siquiera pueden ser transformados por ese evangelio, pues es un falso evangelio. Falsas doctrinas, las cuales yo ya he mencionado. Pero todo esto, de hecho, hasta está profetizado. El apóstol Pablo menciona que en los postreros tiempos los hombres tendrán comezón de oír. Y entonces se dejarán llevar porque les gustarán más las doctrinas de demonios. Y es eso precisamente lo que estamos viendo ahora. Ya ustedes deben verlo. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros tenemos verdaderas credenciales, genuinas credenciales. Nosotros no damos ocasión a nadie para que tropiece. Si tropieza es por su propio deseo, es porque no quiere la salvación, es porque elige no buscar la salvación. El apóstol dice, mis manos están limpias, yo estoy cumpliendo con mi ministerio y aunque hay sufrimiento en mí, yo sigo adelante perseverando en la doctrina de Cristo. Versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Quiero ser siervo de Dios.
quiero servir a Dios, necesito mucha paciencia, pero para poder tener mucha paciencia, debo tener problemas, debo tener conflictos, debo aprender a orar, debo aprender a tener paz en la oración. Entrar en la oración y entrar con conflictos, entrar con sufrimiento, entrar con dolor, entrar con desesperación y terminar mi oración y salir de esa oración con paz, con paciencia, con consuelo. Por eso el Señor nos permite diversos sufrimientos, porque quiere que aprendamos a tener paz. ¿Y esto qué pasa? Nos perfecciona como colaboradores, como ministros de Dios. El Señor está siguiendo un proceso de perfección en nosotros, en nuestras vidas. Y como ya había dicho, esto no quiere decir que le pidamos al Señor más problemas. No hace falta. No hace falta que le pidamos al Señor conflictos o persecuciones. Simplemente se van a dar si yo estoy sirviendo al Señor. Cualquiera que quiera vivir piadosamente, escribe el apóstol Pablo, padecerá persecución. Lo dice claro. Cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y muchas veces es los de la misma casa, los de la misma familia. De hecho, lo dice el Señor, yo no he venido a traer paz al mundo, he venido a traer espada. He venido a poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Y así. ¿Por qué? Porque tratamos de seguir el camino del Señor Jesús y por eso vendrán conflictos, vendrán dificultades, vendrán problemas y esto no está afuera del conocimiento de Dios, es para que aprendamos a orar, es para que aprendamos a buscarle, es para que aprendamos a confiar en Él y tengamos, en este caso que estamos leyendo, paciencia, que tengamos paciencia. El ministro tiene que ser paciente, de la misma manera como mencionaba el agricultor. El agricultor tiene que ser paciente, tiene que tener muchísima paciencia. Siembra, pero no va a ver ya las plantas, no va a ver el fruto, no va a tener ya la recompensa, simplemente sembró. Tiene que regar, tiene que cuidar, tiene que ver la tierra, tiene que ver cómo está el agua y esperar y esperar y esperar. Hasta entonces recibirá fruto. Así debemos ser pacientes. El servicio al Señor es así, con paciencia. En un mensaje la gente no es automáticamente transformada. En un estudio bíblico la gente no cambia su alma inmediatamente, porque usted leyó un pasaje de la Biblia o un libro bíblico, no quiere decir que ya transformó su vida o que ya se transformó. Tiene que tener paciencia. Pero viene la gran diferencia. Los creyentes de verdad quieren ser transformados. Cuando le pido al Señor que cambie mi vida, que me dé fortaleza, en serio quiero que el Señor me la dé. Y con esto quiero decir, estamos dispuestos a esperar, no una semana, no un mes, tal vez ni siquiera un año, sino más tiempo, a esperar y a confiar, a esperar, tener paciencia. El Señor va a hacer la obra. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo al Señor? ¿A quiénes quiero que Él salve? Tengo que tener paciencia. La obra se va a dar, precisamente como el agricultor tiene que esperar que el fruto empiece a crecer, empiece a darse, sea pequeño y se volverá en una multiplicación grande si el Señor así lo bendice. Pero tenemos que tener paciencia en tribulaciones, en mucha paciencia, en tribulaciones. El servicio al Señor le trajo al apóstol Pablo muchas tribulaciones. Vean que es plural, tribulaciones. En necesidades, en necesidades. Tenía el poder de Dios. Podía sanar enfermos, su sombra incluso podía sanar enfermos. No digo que a todos o todo el tiempo, pero cuando la mano del Señor estaba ahí para sanar, como se menciona también en los evangelios, en una ocasión sobre el Señor Jesucristo, entonces pasaban cosas maravillosas. Aún así, el siervo de Dios, el ministro de Dios, tiene que pasar por necesidades, tiene que tener necesidades.
de diferente índole. El apóstol tenía enfermedades o padeció enfermedades, los diferentes viajes, la falta de un hogar, la falta de condiciones correctas. Vean cómo viajaban en aquel entonces, por supuesto. Le produjo, le trajo muchas enfermedades, muchos conflictos, muchos dolores, muchos padecimientos. Pero el Señor completaba todo. El Señor le daba todo lo que necesitaba. También lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses, en la carta a Filipenses, que es la siguiente que vamos a ver, muy importante. He aprendido a tener mucho, a tener en abundancia y he aprendido a no tener. Sea cual sea mi situación, yo estoy contento. Por todo, en todo, estoy enseñado, instruido. Aprender a estar felices, aunque ahí esté la necesidad, estar felices en angustias. ¿Qué es lo que nos producen las tribulaciones? Angustias. Las tribulaciones se comparan mucho a las tormentas, ¿no? Pero la angustia es del corazón, conflictos, problemas, dificultades. Dice el apóstol Pablo que una cosa que le angustiaba a él era el pueblo, sus parientes, por así decirlo, que se refiere a los judíos. Le angustiaba. Le angustiaba, ¿por qué? Porque no recibían a Cristo. Y él tenía angustia por ellos. Tenía angustia constante por ellos. En Filipenses también menciona el apóstol Pablo que sobre mí se agolpa el peso de las iglesias. Tiene angustia por las iglesias. ¿Cómo están? ¿Qué están pasando? ¿Cómo están creciendo? ¿Qué sucede con ellos? La angustia del apóstol Pablo es una angustia santa, es una angustia plena, no es angustia sobre él mismo, sino sobre el trabajo que está haciendo. Y él tiene toda la confianza en Dios. Dios va a hacer la obra, pero tiene la angustia por esas almas, por los corazones, por el crecimiento de los creyentes, porque por las falsedades que el diablo quiere introducir en la iglesia. Tiene angustia y por eso necesita estar orando. Vean la situación del apóstol, es como la situación de cualquier ser humano. Es cierto que tal vez no podemos describir nuestra vida con tribulaciones y con angustias. Hay dificultades, hay cosas fuertes en nuestra vida. El apóstol Pablo sufrió muchas, muchas cosas y podemos decir mucho más que nosotros, pero no está tan afuera de nuestra vida la vida del apóstol. Él no era un ente superdotado. Tenía un don, tenía dones espirituales superiores, maravillosos, pero él seguía siendo humano y seguía teniendo conflictos y seguía teniendo sentimientos y sus sentimientos le provocaban muchas veces angustia y dolor. ¿Qué creen ustedes que hacía con eso? ¿Qué creen ustedes que pasaba cuando él tenía angustia? Orar, buscar al Señor, encomendarle a él la causa. ¿Se peleaba con Dios? ¿Creen ustedes que el apóstol se peleó alguna vez con Dios? Aún con el aguijón en la carne, que él mismo lo menciona, el aguijón en la carne, él menciona claramente, no se trata de que se peleara con Dios. Él le pidió a Dios 3 veces y Dios le dijo claramente, bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Por lo tanto, dice el apóstol, estoy bien así. Y prefiero que sobre mí repose el poder de Dios. Antes que tener una sanidad, antes que exigirle a Dios una sanidad, prefiero que sobre mí repose el poder de Dios. Quiere decir que yo soy débil, yo tengo caídas, yo tengo muchísimo conflicto, debilidad, problemas, pero en mí está el poder de Dios. Y es eso lo que me ayuda a avanzar y a salir adelante. Esto lo podemos y lo debemos aplicar en todas nuestras vidas y aprender a ser creyentes Eh, no sobrehumanos, no se trata de negar el dolor, no se trata de negar el sufrimiento, sino que tenemos la respuesta como creyente a cada sufrimiento y a cualquier dolor. Repito, a cualquier dolor. Porque puede ser que haya personas, no, a mí me han pasado cosas angustiantes, terribles, más que cualquiera. Eso Dios no lo puede curar. Mentira. Dios puede curar cualquier angustia, cualquier dolor y lo quiere hacer sin importar qué tan duro ha sido o qué tan difícil ha sido su dolor. Lo quiere hacer, lo quiere aliviar. ¿Por qué? Porque Él se glorifica en la debilidad nuestra. Es ahí donde Él se manifiesta. Él no quiere que nosotros seamos fuertes por nuestras propias fuerzas. Él quiere darnos fuerza, la fuerza de Él, y sostenernos con su mano.
Y si estamos de pie, es por Él y gracias a Él. Eso es lo que Él quiere. Y es ahí donde Él es glorificado, es donde nosotros le glorificamos y es donde la iglesia ve el testimonio en nosotros por parte del Señor. ¿Quién ayudaba al apóstol a hacer esta obra tan suprema, tan grande que logró hacer el apóstol? Pues fue Dios quien hizo, fue Dios quien lo sostuvo, fue Dios quien le ayudaba a predicar, fue Dios quien lo bendecía, quien lo levantaba. Tal vez muchas veces estuvo enfermo y predicaba la palabra, y predicaba la palabra, y después de predicar seguía enfermo y con dolores y con dificultades, pero era Dios quien lo sostenía. Es importantísimo entender todo esto. ¿Por qué? Porque aprendamos a usar los principios de Dios. Aprendamos a confiar en Dios. No hagamos las cosas por nuestras fuerzas. No busquemos las cosas por nosotros mismos. Que sea Dios quien haga las cosas y, por supuesto, seamos obedientes a lo que Él dice. Nos quedamos en tribulaciones, angustias, en necesidades, en azotes. El apóstol recibió azotes por el Señor Jesucristo, en cárceles, en tumultos, ¿no? ¿Se recuerdan? Ciudades enteras se levantaban en contra, unos entre los que creían en el Evangelio y otros que creían en los ídolos, y entonces empezaban a pelear. ¿Y quiénes fueron los causantes de todo esto? Fueron estos que se menciona cuando arrestan al apóstol Pablo, se menciona, es que tras estos, con esta nueva doctrina, trastornan al mundo. Son los que trastornan al mundo, trastornan al pueblo. Vienen a poner a unos contra otros, precisamente cumpliendo lo que dice el Señor. No he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido que se dé conflicto. ¿Por qué? Porque hay quienes van a recibir el evangelio, la salvación, la reconciliación con Dios y hay quienes no quieren esa reconciliación. Prefieren mantenerse en oscuridad, prefieren mantenerse en tinieblas. Y qué pobreza. ¿Cuál será su destino? El apóstol sufrió azotes en cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y por supuesto ayunos. En pureza. ¿Pureza de qué? Pureza de corazón, pureza de palabra, pureza de sentimientos, pureza de intenciones. ¿Cuál era la intención del apóstol en cada creyente, en cada persona que le escuchaba, que recibieran a Cristo y que mantuvieran esa reconciliación y que le buscaran por sobre todas las cosas? Ciertamente el apóstol tenía necesidades. De hecho, más adelante incluso habla sobre la ofrenda, pero él mantenía la pureza. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es la intención de hablar? No es quitarle su dinero, la intención es que usted tenga una reconciliación con Dios y que aprenda a sembrar, que aprenda a sembrar en todo sentido, porque en su vida espiritual tiene que sembrar. Por eso hablábamos de la paciencia. Hablaba sobre la paciencia. Tiene que sembrar y tiene que esperar. Este es el momento de sembrar. Este es el momento donde tengo que buscar la palabra. Este es el momento donde tengo que aprender a orar y dar mis primeros pasos o seguir avanzando o renovar mi fe. Y regresar a buscar la palabra de Dios y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de mí y qué es lo que Él quiere formar en mí. Tardará su tiempo, llevará su tiempo. Mientras más me consagre, mientras más le busque, mientras más pureza hay en mí, entonces el Señor irá abriendo puertas y mostrándome qué es lo que quiere y a cada quien. Pero si quiero buscarle. El apóstol Pablo en ninguna manera quiso trastornar su evangelio. Muy importante todo esto porque eh, Cristo, en esencia Cristo, el mensaje de Cristo y el mensaje de Dios son los sentidos o las ideas, si quieren verlo así, más puras, más profundas y más sublimes que existen sobre la faz de la tierra. Muchos le echan la culpa a Dios. En nombre de Dios muchos mataron a otros, pero no es Dios quien tiene la culpa, es la idea de Dios, la ideología de Dios, lo que hace que la gente torpemente, ignorantemente y satánicamente tome armas y pueda hacer algún daño a alguien más, pero eso es tergiversar las cosas, cambiar y trastornar las cosas. Dios solamente exigió un sacrificio y ese es el de su Hijo. Solamente recibió un sacrificio. Ese es el de su Hijo Jesucristo. De ahí nadie más. No espera que nadie se sacrifique ni que se esté sacrificando a alguien más.
En ningún sentido, en ninguna forma eso complace a Dios. Y por supuesto, esto también tiene que ver con el quitarle las posesiones, los bienes, el patrimonio o incluso hacer daño a alguna familia en nombre de Dios. Familia o individuo, todo eso. Y en este tiempo estamos viendo eso precisamente. ¿Por qué? Porque se escudan en Jesús, en la idea de Jesús, en el nombre de Jesús. Y con eso roban, mienten, destruyen y por supuesto tergiversan todo el sentido de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Simplemente porque alguien diga que cree en Jesús, habla en nombre de Jesús o lo que sea, no quiere decir que tenga pureza, pureza. Hay que ser juiciosos. El apóstol Pablo también menciona ciencia en ciencia. Ahí es siempre el gnosis, siempre es la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Tenía el apóstol Pablo conocimiento, tenía muchísimo conocimiento que había venido directamente de la presencia de Dios. Y lo que el creyente tiene que buscar es conocimiento. Longanimidad, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el resistir, tiene que ver con el soportar. Ser fieles, ser pacientes. Miren, y aquí se pone muy interesante estas características. Tribulación y angustia, paciencia, longanimidad. Estos casi son contrarios. En nuestra vida es muy fácil entender esto. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es esperar. Cuando yo tengo angustia, cuando tengo una tribulación, lo que menos quiero es esperar. Lo que menos quiero es que pase el tiempo. De hecho, el tiempo pasa demasiado lento. Un día es demasiado largo. Una semana es espantosamente largo. ¿Por qué? Porque tengo una angustia. Son como que contrarios, pero el apóstol Pablo los une. Es a través del sufrimiento, a través de la tribulación, a través de la angustia, que aprendemos a tener paciencia, a esperar, a dejar que el Señor haga la obra y confiar en lo que Él hace y está haciendo en nuestras vidas. Al final es el dueño, Él es el dueño de nuestras vidas y sabe lo que está haciendo con nosotros. El creyente tiene que aprender y permanecer fiel en todo este camino, en todo este camino, porque este camino, sea de sufrimiento, sea de angustia, sea de tribulación, le está enseñando qué, a ser paciente, a tener longanimidad, a resistir, quiere decir. Y por supuesto está abriendo su corazón a diferentes cosas, al conocimiento. Está buscando el conocimiento. Es que no tengo trabajo, dirá alguien. No tengo trabajo como creyente. Ujú. Pero tiene tiempo libre ahorita, está buscando el conocimiento del Señor. Porque tiene más tiempo. Bueno, entonces tiene que dedicarse al conocimiento de la palabra, ¿no? Puede dedicarse más a la oración. No quiero decir que no le va a venir trabajo, quiero decir que en este tiempo libre, en lugar de angustiarse, en lugar de estar en esa tribulación, vaya a Dios. ¿Hay alguna enfermedad? ¿Está padeciendo alguna enfermedad? ¿Tiene una enfermedad y por eso no puede ir a trabajar? ¿Le cuesta mucho? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tiene tiempo libre para dedicarle más a Dios. Tiempo que no lo tendría si estuviera con total sanidad, pero que hacen muchos. Enojarse, molestarse, irritarse con Dios. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios. En bondad. El apóstol Pablo era bondadoso. Siempre buscaba el bien para las personas, para todas las personas, pero sabía que el primer bien, el principal bien y que era el sentido propiamente de su vida, era entregar y encomendar el Evangelio a las personas, a los creyentes. Él dice, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos soy deudor, a todos me debo. ¿Qué quiere decir? A todos les debo esta revelación que he recibido, siempre y cuando ellos la quieran recibir. No es una obligación, no es una imposición, pero cualquiera que me pida, yo se lo entrego, yo se lo doy. Esa es la mayor bondad. Sin importar qué hicieran, sin importar qué le hicieran, él buscaba el bien, la bondad. ¿Cómo le habrá tratado el carcelero de Filipos al principio al apóstol Pablo? Aquí menciona azotes. ¿El carcelero estuvo ahí en medio de los azotes del apóstol? ¿Será que el carcelero lo azotó? ¿Cómo lo habrá tratado al principio el carcelero de Filipos? ¿Se recuerdan? Y que después ellos estaban con Silas, estaban adorando al Señor. Entonces viene un terremoto y entonces todos en la cárcel
toda la cárcel se libera, ¿no? Y llega el carcelero ya a punto de quitarse la vida, diciendo todos se fueron, todos los presos se fueron. Y entonces Pablo le dice, no, no, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero entrega su corazón, reconociendo quiénes eran ellos, reconociendo el Evangelio y recibiendo el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El apóstol no le reprochó, no le señaló, pero sí le encomendó el Evangelio, le entregó el Evangelio. Bondad, bondad, aunque nos hagan daño, bondad, ser buenos lo más que podamos y que esté en nuestro corazón. Y muchas veces las tribulaciones que vienen a nuestra vida es precisamente para eso, para que entendamos que debemos ser bondadosos, hacer el bien y esperar el bien, aún en aquellos que nos hacen a nosotros mal. El Señor busca esto de nosotros. El apóstol Pedro dice que nosotros bendigamos, que bendigamos y que bendigamos todo el tiempo. Nunca maldigan, dice el apóstol Pedro, nunca maldigan, bendigan siempre. ¿Por qué? Porque saben que cada uno de nosotros vamos y estamos para recibir bendición. No importa qué nos hagan, vamos a recibir bendición. No importa que tanto nos señalen, nos critiquen, nos angustien, nos hagan daño, no importa. Vamos a recibir bendición. Así que ustedes bendigan siempre, dice el apóstol Pablo, nunca, perdón, el apóstol Pedro, nunca maldigan. En el Espíritu Santo, ciertamente, Él es nuestro consolador, dice el Señor Jesucristo, no os dejaré solos, vendré otra vez a vosotros, y esto es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que viva en nosotros Dios mismo, porque el Padre, capítulo 14 de Juan, nos ama, porque amamos al Señor, amamos a su Hijo y amamos y seguimos sus mandamientos. Dice, por eso mi Padre os ama y entonces vendremos a Él y haremos morada en Él, en el creyente. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu, vive en nosotros. Nosotros somos templo de Dios, precisamente porque por medio del Espíritu Santo viene Dios único, entero, completo, a morar a nosotros. En amor sincero, el amor tiene que ser sincero. El amor tiene que ser correcto. ¿Cuál es nuestra intención sobre los demás hermanos? ¿Cuál es nuestra intención sobre las demás personas? Amor. Es el amor lo que tenemos que buscar y perseverar. No ganancia, no avaricia, no codicia, no arrebatos, no desinterés sobre las personas. E incluso, si se señala el mal, si se habla sobre el mal, si se habla sobre el pecado, tiene que ser por amor y es por amor. ¿Amor a qué? A que no sigan y que vean las consecuencias del pecado, porque las consecuencias del pecado vienen al cuerpo y después vienen en otras situaciones, en otras angustias, en otros problemas. Todo debe ser por amor. Y ciertamente nuestro servicio al Señor tiene que ser por amor, principalmente tiene que ser por amor. Por eso no hay una imposición de que se va a ir a condenación. No debe darse nunca una imposición de que vístase de esta manera porque si no, no conoce a Cristo. Haga esto porque si no, no conoce a Cristo. No debe darse esa imposición jamás. Si quiere vestirse de tal forma, hágalo para honrar al Señor. Si quiere trabajar en ciertas cosas, hágalo todo para honrar a Cristo. No porque esté sirviendo a Cristo, sino porque todo esto dará testimonio de usted. ¿Qué es lo que menciona la Biblia? Que trabajemos, sí, que trabajemos, pero que trabajemos como si estuviéramos sirviendo y trabajando para Cristo. ¿Por qué? Porque en esa excelencia misma no solamente será beneficiosa para nuestro trabajo y para nuestros jefes o superiores o negocio o lo que sea, sino que también será testimonio para los demás. Pero debe darse amor sincero, en todo sentido, debe darse la alabanza, la ofrenda, la búsqueda del Señor, la lectura de la palabra, no es una imposición, debe ser una imposición personal a causa del amor. El amor debe ser sincero. En palabra de verdad, ya lo he mencionado, el apóstol Pablo mantenía la sinceridad de su palabra era impecable, venía por revelación de Dios y él la defendió. De tal manera que dice el apóstol Pablo, este es mi evangelio, conforme a mi evangelio.
Mi evangelio no es porque él se le ocurrió, es porque él recibió la revelación del cielo. Por eso es que él es enviado. Recuérdense, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, él fue enviado con esa revelación y esa revelación es la que hemos visto en Romanos, Primera de Corintios, en Gálatas y en todas estas cartas maravillosas. Él lo ha recibido directamente de Dios. Incluso el apóstol Pedro menciona sobre la revelación del apóstol Pablo y dice, Pablo les ha escrito sobre estas cosas. Algunas de las cosas que él escribe son difíciles, son complicadas. Los indoctos e inconstantes las tuercen, dice. Pero el apóstol Pablo, bueno, ellos no se decían así, apóstol Pablo y apóstol Pedro. Pablo le decía Cefas a Pedro y Pedro le decía Pablo, nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que ha recibido, les ha escrito. Es un enviado. Una palabra preciosa que él mantuvo y que él la dejó impecable, escrita en sus cartas, ciertamente. En poder de Dios, ciertamente tenían poder de Dios. El Evangelio tiene poder de Dios, hermanos, muy importante. Y yo hago esta crítica y crítica y crítica a los fundamentalistas porque los fundamentalistas, que es una clasificación en donde entramos nosotros, los que nos mantenemos con esas doctrinas de hace algunos siglos y nos mantenemos fieles en ese sentido, por eso nos llamamos fundamentalistas. Pues, ¿qué pasa con los fundamentalistas que se han dedicado al conocimiento, que se han dedicado a la Biblia? ¿Qué tanto amor o no? No lo sé, pero algo sí pasa es que ya no creen en el poder, ya no creen en el poder de Dios. Y no me refiero solamente a hacer milagros, o no me refiero a ciertas cuestiones y situaciones con respecto a los dones de milagros. Me refiero al milagro de la transformación del ser humano y el milagro del crecimiento del creyente transformándose a la imagen de Cristo. Esto se ha dejado, se ha socavado. Y entonces mejor se ha cambiado por cuestiones históricas, situaciones de vida y diferentes cosas. Esto es porque muchos creyentes han perdido cierta parte de la fe. No digo que no sean creyentes, no digo que no crean en Cristo, pero es como que el poder de Dios lo han dejado de lado. Pero es vital el poder de Dios, porque solamente el poder de Dios puede convertir a una persona, solamente el poder de Dios puede hacer que esa persona se acerque a Él, tenga esa reconciliación y por supuesto vaya creciendo en el camino de Dios, se mantenga firme. Cada vez que el apóstol Pablo hacía sus viajes, estaba en sus viajes y que por supuesto le tocaba ir a otro lugar, porque así él se mantenía viajando y viajando y viajando. Entonces a los hermanos que se quedaban en esa área, en esa zona donde estaba evangelizando y donde se habían convertido, él imponía sus manos, oraba por ellos y dice, los encomendaba al Espíritu Santo. Y de ahí se iba. Quiere decir que la obra la hace el Espíritu Santo. Él solamente estaba entregando la palabra, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Y ese es el poder de Dios. El poder de Dios que transforma las vidas, los corazones, las familias y empieza a multiplicarse, a llevar la luz del Señor Jesucristo, de este Evangelio precioso de transformación. El Evangelio es poder para transformar, para convertir, para salvar. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol. Es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para transformar vidas. En Efesios el apóstol le escribe que, que está orando y que ora por los creyentes para que Dios les dé un espíritu de iluminación, que entiendan, que comprendan cuál es el poder que opera en ellos. ¿Cuál es el poder que opera en ellos? El poder que opera en nosotros como creyentes, dice el apóstol Pablo, es el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Ese es el poder que opera en nosotros, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que no lo sabemos usar, no nos preocupamos por usarlo, no sabemos ni cómo usarlo, en qué forma. ¿Será que solo es sanidades? Las sanidades son unas señales. Más adelante vendrá la resurrección, por supuesto, y entonces se completará todo el plan. Las señales son importantes para que nos den fe, sí,
Pero ¿cuál es el propósito de esas señales? Que mi alma cambie, que mi mente sea transformada y renovada, que yo sea guiado, dirigido por Dios y que sea ese resplandor de luz y de vida en Cristo Jesús para que el mundo conozca quién es verdaderamente Dios, no por religión, no por costumbres, no por formas, sino por el verdadero poder de Dios que resplandezca en mí. Estamos dedicando tiempo. Considere cuáles son sus desafíos. Es ahí donde usted necesita el poder de Dios. ¿Lo cree? ¿Lo está confiando? ¿Lo está usando? El Evangelio es poder. Para todo lo que lo necesitamos es poder. Para ayudarme a tolerar estas enfermedades, para ayudarme a sufrir estas situaciones, para ayudarme en una situación de cárcel que gracias a Dios nosotros no estamos, pero el apóstol sí estuvo. En una situación de cárcel, siendo él completamente inocente, llevando la salvación, el evangelio de salvación a las personas, y estaba en esa situación, ahí encarcelado. Necesitaba el poder de Dios. ¿Para qué? Para que lo fortaleciera, que lo levantara, que lo mantuviera ahí, en esas angustias, en ese momento donde le estaban azotando. Ahí necesita el poder de Dios y es ahí en donde llega el poder de Dios, cuando lo vemos, cuando lo conocemos, lo comprendemos y Él se manifiesta en nuestras vidas. No es para que estemos en un pedestal, no es para que nadie esté en un pedestal, para que pongamos a nadie como super ungido y hay que obedecerle en todo lo que dice, porque Él es la palabra de Dios y el representante de Dios y todas esas cosas. Es para que Dios nos ayude a soportar las situaciones de nuestra vida, que al final es la muerte de Cristo manifestándose en nosotros, para que también la vida de Cristo y el poder de Cristo se manifieste en nosotros. El poder de Dios. En armas de justicia, a diestra y a siniestra. El apóstol utilizaba todas sus armas. El apóstol utilizaba idiomas. El apóstol utilizaba, ¿se recuerdan? Yo me hago gentil a los gentiles, me hago judío a los judíos. Uso todas las armas que tengo, todas las posibilidades que tengo. Si en ese entonces existiera la televisión, la hubiera utilizado. Si en ese entonces existieran los teléfonos, los hubiera utilizado todo. Ciertamente utilizó el correo, utilizó las cartas, utilizó todo lo que había en sus manos para poder llevar el Evangelio del Señor Jesucristo y legarlo a todos nosotros, incluso hasta nuestros días. Por honra y por deshonra. ¿Por qué por deshonra? Por la deshonra que le daba el mundo, por el odio que recibía el mundo. Pero él mantenía su honra. La iglesia le daba honra, los creyentes le daban honra. Entonces tenía estas vivencias el apóstol. Había gente que lo despreciaba y había gente que lo apreciaba. Y así era la vida del ministro, del colaborador de Dios, por mala fama y por buena fama. Es prácticamente lo que acabo de mencionar. Estamos en el versículo 8 al final, como engañadores, pero veraces. No como engañadores, es más bien como persuasores. Creo que sería la palabra más exacta, que es una palabra que él utiliza antes. Persuadimos a los hombres, pero no los estamos, no hacemos esto para que nos entreguen sus bienes, para dejarlos en pobreza, para quitarles lo que tienen o para dañar a ellos y a sus familias, no, sino veraces, para el bien de ellos, para el crecimiento de ellos, para el enriquecimiento de ellos, que de hecho más adelante lo va a mencionar. Más adelante lo va a mencionar. Versículo 9 como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos. Se refiere a, se refiere a su situación ajena al mundo. Se refiere a que no importa en el mundo, no se preocupa por la historia del mundo, no viene a transformar la vida del emperador o un imperio, pero sí lo están haciendo. Es extraño el efecto del trabajo de Dios. Es como que Dios no quiere que entremos tanto en las cosas del mundo, pero al mismo tiempo afectamos al mundo.
nuestro trabajo, nuestra obra, lo que hacemos, lo que buscamos, afecta al mundo. Y es lo que pasó precisamente con los apóstoles. Tomen en cuenta que el Imperio Romano, de los más importantes imperios que han existido, fue transformado precisamente por los apóstoles y por su predicación. Pero al mismo tiempo eran menospreciados, desechados, o sea, tenían que sufrir estas cosas, aunque la gloria del Señor Jesucristo estaba manifestándose y más personas venían al Evangelio y más señales se daban y más sanidades y más restauración en las vidas, pero ellos estaban sufriendo al mismo tiempo. Así que no hay que desesperarse, no hay que desesperarse. Puede ser que tengamos conflictos, pero hay que seguir adelante el camino. ¿Por qué? Porque es el camino correcto, es el camino bueno, es el camino que Dios nos ha puesto. No hay que desesperar. Y por supuesto, no hay que procurar, así como Abraham y Sara, y adelantarse a Dios. Toma a mi sierva. Y entonces ahí que ella te dé un hijo. ¿Y que ese sea el hijo de la promesa? No, no, no. No hay que adelantarse. Que el Señor haga la obra. Que el Señor haga lo que Él ha determinado. Estamos en el 9, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Es el sufrir el reproche del mundo. Es el sufrir las dificultades de un siervo, de un ministro de Dios, que de verdad tiene que sufrir. No es, se dan cuenta, no son los padecimientos de un ministro millonario, de un ministro con gran fama, como los hay actualmente. Ustedes juzguen, ustedes decidan, ustedes señalen, ustedes determinen quién verdaderamente es ministro veraz y eficaz y quien ha vendido el evangelio por dinero, por fama y por vanagloria. Ustedes decidan, ustedes véanlos. Yo no voy a imponerme sobre nada, pero creo que es más que claro que el ejemplo del apóstol, así como es el ejemplo de todos los apóstoles, como lo fue Pedro, como lo fue Juan y los demás, no es el mismo ejemplo de los que ahora se elevan y se alaban a sí mismos. Juzguen ustedes. Ando muertos, no pueden morir. Es decir, el apóstol Pablo, y esto lo señala también el último capítulo de la Biblia que él escribe, de la Biblia, es decir, de su carta segunda a Timoteo. No sabemos si fue la última carta exactamente, sí sabemos que fue de las últimas, pero no sabemos si exactamente fue de las últimas, pero estamos hablando de las últimas palabras de Pablo. Pablo dice, perdón, yo sé que Dios me va a librar de toda obra maligna. Y continúa, también sé que me va a preservar para su reino celestial. Así que pase lo que pase, el Señor le va a librar. Y si no le libra de lo peor, ¿qué sería lo peor? La muerte. De todas maneras, dice el apóstol, Él me va a preservar, Él me va a preservar, que de hecho la palabra ahí es librar también. Él me va a librar para el reino celestial. Es decir, siempre habrá triunfo para el creyente. El creyente nunca es derrotado. Pareciera que es derrotado. Pareciera que en su sufrimiento y en sus problemas pues como que el diablo está ganando, pero no va a ganar. Si el creyente permanece, si es fiel, si se deja usar por el Señor y deja que el Señor haga su obra en él y en ella, entonces va a triunfar. El Señor le llevará en triunfo. El Señor le dará la victoria. No sé cuáles sean sus padecimientos, pero el Señor le dará la victoria. Pero ¿por qué le dejó estos padecimientos? ¿Por qué tiene estos sufrimientos? Para que todas estas cosas vengan a su vida y usted tenga crecimiento y desarrollo y vea cómo Dios se manifiesta en su vida. Y aunque las angustias sean más que sus fuerzas, sus angustias nunca serán mayores que las fuerzas de Dios en su vida. Y eso es lo que tiene que aprender el creyente. Cuando el creyente no aprende esto, cuando el creyente no ve esto, entonces empiezan las depresiones, perdón, el desinterés, el me separo de la fe, me alejo de Dios y bueno, el fracaso, el verdadero fracaso, el reproche hacia Dios. El apóstol Pablo, por más que sufrió, por más que tuvo conflictos y por supuesto rogaba y por supuesto ayunaba, él lo mencionaba, pero nunca reprochó a Dios. Reprochó a los creyentes. ¿Se recuerdan? He mencionado la segunda carta de Timoteo, de las últimas cartas del apóstol.
Y dice, todos me han dejado solo. En mi defensa, todos me han dejado solo, pero Dios está conmigo. Reprocha a los creyentes, sí, pero no reprocha a Dios. Dios siempre estaba con él. Y así es con nosotros. Dios siempre estará con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dice el Señor. Las últimas palabras en uno de sus evangelios. Importantísimo. Él está con nosotros. Así que no importa qué estoy sufriendo, no importa qué está pasando, el Señor siempre me llevará. Él sabe cómo, pero me llevará al triunfo. Me hará vencedor, vencedora. Me hará ganar. Como castigados, mas no muertos. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre, siempre gozosos. Tenemos el gozo de Dios. Aunque las situaciones y las dificultades a nuestro alrededor son difíciles, tenemos el gozo de Dios. Buscamos el gozo de Dios. Somos normales, somos seres humanos normales y entonces las dificultades a nuestro alrededor, problemas familiares, problemas personales y todo lo demás, vendrá tristeza a nuestra vida. Es por eso que tenemos que buscar el gozo de Dios y mantener ese gozo de Dios. Es lo que se llama la llenura del Espíritu. Para eso sirve la llenura del Espíritu. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué es? Para que cuando tenga conflictos, ahí está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tengo acechanzas del diablo, ahí está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo acceso a ello. Tengo acceso al gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Y es que ese es el problema de los creyentes. Y quieren tener gozo por vivir bien. Eso es lo que hace un ser humano. Yo tengo gozo, yo estoy agradecido por Dios. ¿Por qué? Porque tengo dinero. Debemos tener gozo, alegría, felicidad, pero porque Cristo está en nuestras vidas, porque Él murió y lo canceló todo, porque Él es mi abogado defensor, el que vela por mí, el que lo dio por todo, y lo dio todo porque me amaba y me sigue amando y su amor es para toda la eternidad. Por lo tanto, nada de lo que pasa en este mundo, nada de lo que sufra en este mundo puede quitarme el gozo. Muchos creyentes no entienden eso. Su gozo viene de las posesiones, su gozo viene del dinero, su gozo viene de la salud. Y todavía no han crecido. No sé si algún día van a crecer. Gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos. El Evangelio es riqueza. Es riqueza en todo sentido. Es riqueza, es plenitud de toda forma. Es conocimiento, riqueza en conocimiento, riqueza en posesiones, riqueza en bienes, riqueza en alegría, riqueza en amor, riqueza en dicha, riqueza en eternidad. La eternidad es una riqueza inconmensurable que no tiene nada que ver con las riquezas que podamos encontrar en este mundo. Y todo eso ya está dado, ya está hecho. Pero ¿qué tiene que hacer para la persona para tener acceso a esas riquezas? Venir al Evangelio. ¿Se dan cuenta? Nuestra misión no es darle pan a una persona, esa es ayuda social y la ayuda social es importante para que nos oigan. Y se acabó. Lo importante es que esas personas reciban a Cristo para que tengan la verdadera luz de la vida, la riqueza eterna, la riqueza gloriosa que está en Cristo Jesús. En Él está guardado todo esto. Y es a eso a lo que nos dedicamos. Somos pobres, es decir, no nos dedicamos a nuestra ganancia personal, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No nos dedicamos a enriquecernos a nosotros mismos, de hecho, nos dedicamos a enriquecerles, porque al darles el Evangelio, al mostrarles la palabra de Dios, al mostrarles los principios de Dios, su vida irá creciendo en todo sentido, no solo en lo económico. Y de acuerdo con el propósito de Dios y el fin de Dios para cada corazón, para cada vida y para cada mente. El Señor sí quiere que prospere, pero que prospere integralmente, en todo sentido y por supuesto que no se olvide de la misión de Él, su propósito en esta tierra. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. El apóstol dice en una ocasión, todo es vuestro. Sea lo presente, sea el pasado, sea el porvenir, todas las cosas son de ustedes, todas las cosas son para ustedes. El reino que Dios viene a establecer por medio de su Hijo Jesucristo es un reino que Él va a preparar para nosotros. Dice el Señor, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Somos pocos creyentes relativamente hablando con toda la humanidad que ha existido en sus generaciones, pero el Señor hará un reino glorioso, dichoso, maravilloso, sublime para nosotros, para nosotros. Por lo tanto, entonces todo es nuestro. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con esta vida, con este tiempo? Llamémosle dispensación. ¿Quiere que el hombre llegue a Marte? ¿Quiere que el hombre establezca? ¿Le importa a Dios que el hombre establezca colonias en la Luna? No le importa para nada. El Señor no está esperando nada de todo eso, solamente está esperando una cosa, los creyentes, a los escogidos. Él dice, el número de los escogidos, que el número de los escogidos se complete. Entonces viene el fin. Eso es todo lo que está esperando el Señor. Es lo único que está esperando. Y las promesas ya están dadas, muchas profecías ya están cumplidas y el número de los creyentes se está cortando porque ya está llegando a su límite. Al menos son cosas que yo considero. Entonces, sigamos adelante. Todas las cosas nos pertenecen. No tenga problema por lo que no tiene hoy, no tenga problema por lo que no tiene mañana. Más bien yo le diría cuáles son los principios de Dios que le hacen falta. ¿Qué es lo que yo no estoy cumpliendo? Por eso le decía, bueno, no tiene trabajo hoy. Entonces se ha dedicado a leer la Biblia, ¿no? Se ha dedicado a orar, tiene más tiempo. Se ha dedicado a buscar el camino de Dios, los principios del Señor, el principio de siembra, cosecha, todas esas cosas. ¿Cómo está su trato hacia su familia? ¿Cómo está sembrando en su familia? Tiene más tiempo. ¿Está enfermo? ¿Está enferma? Tiene más tiempo para dedicarle a Dios. ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere que piense? ¿Qué es lo que quiere que cambie? Muchos, lastimosamente, y por eso tenemos que cambiar, muchos. Pues utilizamos esos momentos para señalar a Dios, ¿no? ¿Por qué esto? Saber qué está haciendo Dios. Dios está haciendo muchísimas cosas. Dios está haciendo muchas cosas en su vida con estos problemas, con estas dificultades, con estas angustias. Así que tiene que buscarlo, seguir adelante, perseverar, no desmaye. El Señor lo tiene todo bajo control. Y como ya dije antes, le va a sacar a victoria. Le va a sacar a victoria, le va a librar a victoria. Esa es una expresión que usa Pablo. Al triunfo se lo va a dar. De todas maneras, vamos a poseerlo todo. En este momento no tenemos por qué perseverar o angustiarnos de ninguna cosa. El Señor nos está cuidando, que es parte de la enseñanza de Dios. ¿Por qué, Señor, no me diste esto? ¿Por qué, Señor, no me diste aquello? Sí, pero usted no se está dando cuenta que Dios le está cuidando, le está dando la provisión para ese día. Es lo que dice el Padre Nuestro, la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una forma de traducción, es una forma que el traductor hizo bastante, sí, lo reconozco, pero en realidad cuando vemos las palabras en los manuscritos, quiere decir el pan, lo que quiso decir Jesús es el pan que corresponde a hoy, dánoslo hoy. Eso es lo que dijo el Señor. El pan que Dios, que tú, Padre, has preparado para hoy y que yo necesito hoy y que ya está preparado, dámelo hoy. El Señor tiene una provisión diaria. El Señor tiene una provisión constante. Baste cada día su propio afán, dice el Señor Jesucristo, ¿se recuerdan? Baste cada día su propio afán. ¿Por qué me voy a afanar por el día de mañana? ¿Por qué me voy a afanar por el próximo mes o el próximo año? Solamente tengo que afanarme por hoy. ¿Y cómo estoy hoy? ¿Qué es lo que hoy me ha dado el Señor para hacer? Y si no tengo, pues entonces voy a usar el tiempo. ¿Para qué? Para buscarle, para buscar ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa dicha. El apóstol termina estas expresiones muy interesantes sobre él, sobre su ministerio, sobre la vida cristiana, diciendo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Y de qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Está hablando del mismo ejemplo que él ha dado y todo lo que ha dicho
que nos dedicamos a enriquecer a otros, aunque aparentemente estamos en pobreza, pero nos dedicamos a enriquecer a otros, bendecimos a otros, siempre tenemos bondad, damos la palabra de verdad. Esto es porque lo hacemos todo para los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora. Nosotros hicimos esto por ustedes y hacemos esto por ustedes con agrado. Ahora a ustedes les toca. Es obligación de ustedes. No estrechen su corazón, ábranlo. ¿Para qué? Para los demás. Y esto es algo que el mundo, bueno, ciertamente el diablo lo ha construido de esa manera. Me refiero a la sociedad, porque la sociedad la construye o la infecta el demonio, por así decirlo. Y el diablo ha hecho una sociedad egoísta, malsana, que lo que hace es dañar, que lo que hace es lastimar. ¿Y esto para qué? Tiene un propósito. Tiene el propósito de que nosotros no nos dediquemos a los demás, que no nos importe, que no nos preocupe. Ya le hablé a esa persona no quiere oír, entonces ya no me importa. Le detesto, le desprecio y diferentes cosas. No quiero decir que todos seamos así, pero veamos ciertos reflejos, ¿no? Cuando me hacen daño, entonces yo quiero que suceda daño. Tal vez no quiero hacer el daño, pero quiero que le suceda daño. Más bien, la idea del apóstol Pablo es que así como hemos recibido en abundancia, nosotros demos en abundancia. La salvación ha sido abundante para con nosotros. Todos nuestros pecados han sido cancelados. Por lo tanto, entonces seamos abundantes para las demás personas. El Señor nos provee y nos provee y nos provee. ¿Por qué no nos provee más? Porque nosotros puede ser que hay avaricia, que hay codicia y tenemos el corazón estrecho. No lo damos, no entregamos, nos servimos y no hacemos más. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así como nosotros hemos ido y lo hemos dado todo y estamos listos para morir por el Evangelio, por ustedes, por su salvación. De la misma manera, ahora a ustedes les toca abrir su corazón para servir a Cristo, para entregarse más. Y si todas estas cosas que yo he descrito, como si dijera el apóstol Pablo, todas estas cosas que yo he descrito, pues yo les he dejado ejemplo. Ahí está Cristo para acompañarles en todo camino, sin importar cuál sea la situación. ¿Qué mejor amigo que Cristo, no? ¿Qué mejor esposo, qué mejor esposa, qué mejor hermano, qué mejor compañero? Todas las personas, quien quiera que sea, en algún momento fallan, nos dejan solos, nos abandonan, nos desamparan, pero Cristo nunca. Él nunca nos deja y nunca nos dejará, sin importar cuál sea nuestra situación. Él siempre estará ahí y sobre todas las cosas, en los tiempos más difíciles, en los tiempos de mayor soledad, en los tiempos de mayor angustia, de mayor dolor, obviamente, siempre y cuando le busquemos y perseveremos en su presencia. Él ahí estará con nosotros. Él ahí estará con nosotros. Y con esto quiero aclarar y ya termino, ¿no? Em, Aun cuando nosotros somos infieles, el apóstol Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esto quiere decir, muchas veces le reprochamos a Dios las dificultades, las enfermedades, los problemas y nos como que nos enojamos con Dios. Pero Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nunca se enoja contra nosotros. Quiere darnos gozo, quiere darnos consuelo, quiere darnos dicha, quiere darnos esperanza y ahí está listo para hacerlo en el momento en que nosotros queramos eh, abrazar todos estos principios maravillosos, eternos, espirituales y gloriosos, si queremos. Como seres humanos lo que queremos es ya la respuesta, ¿no? Ya cumple, necesito esto ya. Eso es lo que el ser humano hace. Pero el Señor tiene sus métodos, tiene su forma, tiene su razón. Y es en eso en lo que hay que perseverar y hay que seguir adelante